Muy buenas tardes. Ya estamos iniciando este webinar especial en el que queremos invitar de manera muy especial a las maestras y los maestros que nos están acompañando desde distintas regiones de nuestro país. Reciban el cordial saludo del FONDEP. Yo soy Nadia Juárez, estoy en la gerencia ejecutiva de este Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Y estoy aquí para invitarles muy especialmente, darles un abrazo fraterno desde donde estén, desde las distintas regiones, para invitarles a participar en este tercer concurso nacional de proyectos de innovación educativa, que este año se ha propuesto dos categorías en especial. En la primera categoría, para invitar a los proyectos que ya están implementados, que ya tienen un proceso, una historia de desarrollar cambios, mejoras para poder ir resolviendo los problemas educativos que día a día nos aquejan como país, y también para la categoría de proyectos promisorios, estos proyectos que todavía están en nuestras ideas, que todavía están en la necesidad. Para ambas posibilidades están totalmente abiertas. El FONDEP se ha propuesto impulsar y reconocer estos proyectos porque estamos totalmente confiados de la capacidad que tienen el magisterio, los docentes de nuestro país, de desarrollar cambios que impulsen desde abajo hacia arriba la política educativa y los cambios y las mejoras que la educación de nuestro país necesita. Estamos listos, nos estamos preparando en el FONDEP para poder acoger esos proyectos, para poder reconocerlos y poderlos acompañar para que también puedan inspirar a sus colegas, para que puedan ir fortaleciendo sus propias prácticas y renovándolas. Les invitamos desde los contextos rurales y frente al cierre de brechas, que es un objetivo clave para nuestro país, y también en los distintos desafíos que este concurso se está proponiendo. Hoy vamos a conocer desde los testimonios y desde la experiencia misma de los docentes que ya han resultado ganadores en otros años, cómo es posible, es perfectamente viable desarrollar proyectos de innovación y presentarlos a este concurso. Por parte de la gerencia y a nombre también del presidente del Consejo de Administración del FONDEP, les damos la bienvenida y estamos muy alegres de compartir con ustedes este webinar donde esperamos que puedan encontrar los caminos y las respuestas a sus preguntas e inscribirse en el concurso. Esperamos con muchas ansias conocer sus proyectos y sus iniciativas. Los dejo con Sandra Lazarte y Santiago Mancilla, que van a dirigir este webinar. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Gracias, Nadia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, queridos docentes que nos están acompañando esta tarde en este tercer webinar, en el cual les brindaremos orientaciones técnicas en la formulación del proyecto de innovación de acuerdo a la estructura del anexo 2 señalado en las bases. Esta tarde también me acompaña mi compañero Santiago Mancilla, quien les dará su fraterno saludo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes a todo el Perú. Gracias por estar aquí pendientes de nosotros. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un webinar muy importante relacionado a la forma en que ustedes pueden enviarnos sus propuestas a través de nuestro aplicativo. Y para empezar, los invito a observar un video de difusión del concurso de proyectos de innovación educativa 2021. Una de las principales apuestas del sistema educativo en la actualidad es contribuir a la promoción, fortalecimiento, reflexión colegiada
sistematización y difusión de innovaciones educativas que se constituyan en referentes nacionales a ser adaptadas e implementadas por otras instituciones educativas, promoviendo la mejora de la práctica pedagógica como factor esencial para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. El FONDEP pone a disposición de los docentes del país y el Estado la red de docentes innovadores, como una comunidad que genera y comparte conocimiento pedagógico a partir del desarrollo de proyectos de innovación educativa alojada en una plataforma web pensada en los docentes que les permite registrar buenas prácticas y proyectos de innovación educativa por los propios docentes, identificar los proyectos con alto potencial innovador para iniciaron las inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021 organizado por FONDEP. Recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre para presentar tu proyecto innovador. No esperes hasta el último momento y participa en esta edición especial donde celebraremos juntos nuestro bicentenario. Maestras y maestros de todo el Perú, los invito a participar del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021, edición bicentenario, que organiza el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. No dejes pasar esta oportunidad para dar a conocer tu proyecto innovador. Recuerda que solo tienes hasta el 30 de septiembre. ¡Vamos, tú puedes! A todos los maestros y maestras que me están viendo, quiero invitarlos a participar del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021. En esta tercera edición, tu proyecto puede ser uno de los ganadores. No te quedes y participa con tu institución educativa. Brindamos información relevante de las bases del CENPIE y el aplicativo Red para el registro de proyectos, con la finalidad de que las instituciones educativas postulantes puedan participar. Sin embargo, es importante recordar lo siguiente. Primero, el concurso propone dos categorías: los proyectos de innovación implementados, es decir, que ya cuenta con evidencias de avances donde pueden participar tanto instituciones educativas públicas y privadas, urbanas y rurales, de educación básica regular, educación básica especial y alternativa, y proyectos de innovación promisorios o en idea a la que pueden postular solo las instituciones educativas públicas y privadas. Segundo, los proyectos registrados serán evaluados en base a los 7 criterios establecidos en las bases. En la fase de evaluación técnica, los proyectos de innovación implementados se evalúan con 7 criterios, en cambio los proyectos de innovación promisorios con 4 criterios. Recordemos también que se puede participar como institución educativa o grupo de instituciones educativas. Recordemos también que el proceso de inscripción requiere que previamente se hayan registrado en la plataforma de red los docentes innovadores del FONDEP. Quinto, recordemos que la etapa de inscripción y difusión inició el 22 de julio y culmina este 30 de septiembre. Recordemos también que se debe o que se puede registrar el proyecto de poco en poco, se puede dictar hasta el mismo día del cierre, antes de la medianoche. Se les recomienda evitar de todas maneras que esperen al último momento para completar su proyecto, ¿no? Evitar contratiempos. El proyecto puede ser registrado por el director, pero también puede registrarlo un docente encargado. Y no olviden que la postulación es virtual y la pueden realizar desde nuestra plataforma en www.fondep.gov.pe/red/CENPIE2021. Este link lo vamos a estar compartiendo en el chat en línea. Si tienen algunas dudas, estimados maestros y maestras,
contamos con los siguientes canales de comunicación. Tenemos un chat en línea, el mismo que se ubica en la parte inferior derecha de nuestra plataforma, que en un momento la vamos a presentar, pero también contamos con el correo electrónico secretaria@fondep.gov.pe. Gracias, Santiago. Para sistematizar la información del proyecto y postular al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2021, en las bases en red se ha puesto a disposición de los maestros el anexo 2, que está relacionado con los criterios e indicadores de evaluación con los que serán evaluados. Para acceder al anexo 2 en formato editable, pueden descargarlo ingresando a red. A continuación les presentaremos la forma de ingresar a la red de docentes innovadores para poder descargar este anexo. Muy bien. Podemos ingresar colocando www.fondep.gov.pe/red/CNPie2021. Como podrán ver, ustedes ingresando a esta plataforma, en la parte inferior encontrarán el anexo 2. Pueden descargarlo y van a encontrarlo en formato Word. Se recomienda que puedan ir redactando en este formato su proyecto para posteriormente colocar la información en la ficha virtual que les describiremos a continuación. Una vez que se descarga este anexo, en equipo pueden ir completando, como les digo, la información. Una vez que se culmina, o pueden hacerlo poco a poco, también pueden ir pegando en la ficha virtual la información porque pueden ir grabándola. Es decir, pueden ir editando en el transcurso del tiempo que les tome colocar toda la información del proyecto. Entonces, para ingresar a este formato virtual, vamos a subir, vamos a ir a la parte superior y vamos a darle clic en la inscripción para el proyecto. Ahora mostraremos el paso 1, que indica que si la institución educativa postula en la categoría 1, pantalla, tenemos que indicar en qué tipo de proyecto. En esta oportunidad vamos a empezar con la categoría de proyecto de innovación implementado, pero también hay que registrar nuestro nombre del proyecto de innovación. Le damos al botón guardar y continuar. Nos sale la ventanita de confirmación y estamos en el paso 1, en el que se va a registrar al equipo responsable. Si vamos al paso 2, que es lo que nos trae en este webinar, observamos que la ficha que nos carga es la que corresponde al anexo 2A, que es la ficha descriptiva del proyecto de innovación implementado. Muy bien, y como verán, iniciamos con el primer criterio, que es el criterio de intencionalidad. En este criterio, la primera pregunta nos formula que ¿qué problema actual busca resolver este proyecto de innovación educativa? ¿Cuáles son las causas que lo originaron? Aquí tenemos que sustentar con evidencias, ¿no? Está basado en el indicador 1.1, donde nos piden que sustentemos con detalle y evidencias confiables el problema que busca resolver y sus causas. Para responder la pregunta, el aplicativo nos presenta dos cajones. En uno de los cajones, en el primer cajón está la descripción del problema. Aquí se tiene que tomar en cuenta que el problema debe ser claro y preciso. Además, tiene que estar sí o sí relacionado con los aprendizajes de los estudiantes, es decir, vinculado a una competencia priorizada del Currículum Nacional de Educación Básica. Es necesario tomar en cuenta que un problema parte de un contexto o caracterización con evidencia situado en los aprendizajes de los estudiantes, que lo sustentan para ser abordado. Es decir, con qué elementos, condiciones o referencias cuentan para definir un problema. Estos sustentos se deben mencionar, son narrativos y no se solicita adjuntar la evidencia, solamente es descriptivo.
Podemos tener una lista de diferentes problemáticas que pueden suscitarse en nuestro contexto educativo. Sin embargo, valga aclarar que hay que identificar aquel problema que está ocasionando dificultades para el logro de los aprendizajes en la competencia que nosotros estamos priorizando. El segundo cajón, como ven, corresponde al análisis de las causas. En él se completa analizando las causas del problema. Ello implica tener una lluvia de ideas. Estas se pueden organizar en 2 o 3 grupos, según se relacionen las causas. La mayoría de las causas se consideran los referidos a docentes, padres de familia, recursos que no tengamos quizás y que esté ocasionando esa problemática, ¿no? Seamos muy claros y muy precisos. Es importante que al final de la descripción y el análisis de las causas te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué se quiere lograr y por qué? ¿Qué lo causó? Si ello está claro, puedes continuar con el siguiente punto. El siguiente indicador corresponde a la pregunta ¿cuál es el propósito de este proyecto de innovación educativa? Está vinculado al indicador 1.2, en el cual nos piden que se señale el propósito claro y viable, enfocado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, que está presente en el currículum nacional y articulado al problema identificado. ¿Qué quiere decir? Que acá luego de identificar el problema y sus causas, es momento de plantear la intención de mejora o de su superación del problema. Por ello, se redacta el propósito relacionado directamente al problema priorizado, el mismo que está vinculado a los aprendizajes y por ende a la competencia identificada del currículum nacional. Además, considera plantear el cómo pienso dar la solución a este problema. Es decir, me formulo la pregunta, ¿qué planteo como solución? Podrá ser una estrategia, una metodología, entre otros aspectos. Es importante precisar que al finalizar cada registro, se recomienda dar clic en guardar. Es decir, a medida que yo voy completando la ficha, doy clic en guardar en cada uno de estos cajones. Debemos evitar que se pierda la información a consecuencia de cualquier eventualidad, corte de luz, conectividad, entre otros. Les recomendamos también verificar que el problema esté claro y que esté relacionado a los aprendizajes, no olvidarse de ese detalle, que se plantee el cómo piensa darse solución al problema. Continuamos con el siguiente criterio que corresponde al de originalidad. En este criterio se plantean 2 preguntas. La primera pregunta está referida a ¿de qué trata tu proyecto de innovación educativa? Aquí hay que describirlo y explicar además su procedimiento metodológico que se emplea para el logro del propósito. Esta pregunta está vinculada con el indicador, describe su proyecto de innovación precisando el procedimiento metodológico para el logro del propósito, sea que se base en una idea propia o la adaptación creativa de otra preexistente. En el segundo cajón, en el primer cajón, se considera que debes contar o narrar de manera general y clara en qué consiste tu proyecto de innovación educativa que tienes implementado. Es decir, considera un breve abstract de tu proyecto como respuesta efectiva a la problemática identificada en el criterio de intencionalidad. Ello implica que debes tener en cuenta o que debes tomar en cuenta que el evaluador al leer la respuesta debe tener claridad de la idea original y novedosa propuesta como solución o disminución del problema. En el segundo cajón se da una descripción más específica del paso a paso sobre cómo funciona, opera o se desarrolla la estrategia innovadora planteada. Aquí en el aplicativo observamos que hay que establecer una serie de pasos que constituyen el procedimiento metodológico. En cada paso, en cada cajón hay que guardarlo para que no se pierda esta información. Esta recomendación la estamos reiterando porque es importante para evitar pérdida de información. Ahora, puede ayudar que te sitúes en el momento antes de implementarla y recordar qué fue lo primero que hiciste. Esto puede referirse a la organización de grupos, de presentar una secuencia de pasos que la estrategia o metodología exige que se siga o que se cumpla para su desarrollo, entre otros. Es importante recordarles que al final de la descripción y del procedimiento metodológico debe quedar claro cuál es la estrategia planteada como solución y cómo se implementa esta, y cuál es el procedimiento que se plantea
Si ello está claro, puedes continuar, ¿no? La segunda pregunta se refiere a cuál es el valor agregado de este proyecto de innovación educativa y debe justificar la originalidad de la propuesta. Esta está relacionada con el indicador sustenta el valor agregado del proyecto de innovación frente a otras soluciones que buscan resolver un problema similar para una mayor efectividad. Y reiteramos, siempre que ingresamos alguna información en cada casillero hay que darle al botón de guardar. Esta pregunta nos invita a presentar con claridad por qué consideramos que este proyecto es distinto a otros que se han presentado, ¿no? ¿Qué plus o valor adicional propio le estamos dando para su implementación? Ello implica que exista una búsqueda de información en diversos medios, redes que nos ilustren su valor agregado, su originalidad. Tener en cuenta que la búsqueda de información se basa en documentos y bibliografía confiable. El valor agregado significa pensar en la propia esencia de nuestra propuesta. Es el condimento personal que le damos a esta estrategia o metodología. Es pensar que esta propuesta es un aporte que se nutre de experiencias previas, exitosas, buenas, pero que se le ha añadido algo especial, lo diferencia y lo hace más efectiva que otras en la solución del problema que hemos identificado. Y recordemos que hay que verificar que esté clara la presentación de la estrategia y su descripción, su ruta o procedimiento metodológico, es decir, el paso a paso. Verifica que se entienda por qué este proyecto de iniciativa tiene un valor agregado que lo diferencia de otras propuestas. Ahora continuamos con el criterio de pertinencia. En este criterio, la primera pregunta nos pide que explique cómo y de qué manera el proyecto de innovación educativa se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes y las particularidades que viven en el contexto actual de la emergencia sanitaria. Se haga una explicación detallada y señalemos ejemplos. Esta primera pregunta está vinculada al indicador 3.1, ¿no? En esta pregunta se nos solicitan 2 puntos a tomar en cuenta. El primero nos pide que el proyecto justifique cómo responde a las necesidades e intereses de los estudiantes, es decir, dar cuenta de por qué consideramos que parte de sus intereses o sus necesidades, por qué el proyecto da solución efectiva a la problemática. Podríamos responder la siguiente pregunta. Si el proyecto responde a un problema de aprendizaje determinado, ¿responderá o no a las necesidades de los estudiantes? ¿Cómo hacemos visible en la redacción o descripción de esta pregunta que este proyecto atiende a necesidades de aprendizaje de los estudiantes e intereses de su grupo etario? El segundo punto nos pide que expliquemos su relación adecuada con el contexto en esta coyuntura. Es decir, debemos detallar el por qué consideramos que este proyecto responde y se adapta a las características del contexto. Implica que el proyecto tome en cuenta las condiciones o elementos que el contexto nos brinda en esta coyuntura. Por ejemplo, conectividad, energía eléctrica, entre otros, que se ilustre la pertinencia del proyecto. La siguiente pregunta nos dicen, ¿no? ¿Con qué desafíos educativos se vincula el proyecto? Señale uno con el cual está más vinculado el proyecto y sustente de manera clara y precisa la relación existente y cómo el proyecto aporta a este desafío. Responde al indicador 3.2, en el cual se nos pide que justifique cómo el proyecto de innovación se vincula y aporta a uno de los desafíos educativos establecidos en las bases del concurso. Ustedes se preguntarán si tienen que marcar todos los desafíos. No, debemos también tener en cuenta, primero, que cuál es el problema que estoy atendiendo, cuál es el propósito que me he planteado en base, y acuérdense que todo está enfocado hacia la mejora de los aprendizajes y enfocado hacia una competencia priorizada. Entonces, teniendo esto claro, yo debo vincular esta competencia con uno de los desafíos, pueden ser más desafíos, pero siempre tengamos en cuenta que no nos pongamos demasiados desafíos
porque muchas cosas queremos abarcar y es mejor priorizar también aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos desafíos están más vinculados con la competencia? Y elegimos y la marcamos, ¿no? Pero no queda solamente en marcarlo, sino precisamente hay que justificar, hay que explicar de qué manera este desafío está vinculado a la competencia que he priorizado, ¿no? De qué manera está relacionado. Al igual que en el tema de las prioridades de políticas educativas, ¿no? Entonces tenemos que dar un buen sustento que solicita buscar e identificar qué desafío educativo se relaciona, promueve, contribuye al proyecto, es decir, con cuál se vincula más. Para ello, en ese primer cajón se selecciona el desafío y automáticamente aparecerá el cajón que servirá para explicar de manera concisa, como les decía, por qué se considera que se vincula ese desafío con el propósito de mi proyecto. Por ejemplo, si el proyecto busca una solución a la mejora del nivel de desarrollo de competencia de identidad, ¿con qué desafío educativo puede vincularse? Entonces, no se olviden de verificar que se evidencie en la narración que el proyecto responde a las necesidades e intereses de los estudiantes y que el contexto aporta al desarrollo del mismo. Continuamos con el siguiente criterio, que es el de impacto. Este criterio está referido a la pregunta: ¿qué avances, logros o resultados ha tenido el proyecto de innovación a la fecha? Hay que sustentarlo sobre la base de evidencias documentadas y comparar la situación actual frente a la situación inicial. Esta pregunta está vinculada al indicador sustenta avances, logros o resultados documentadas frente a la situación inicial. En este caso hacemos una precisión que corresponde a la categoría de proyecto implementado. En adelante vamos a detenernos un poquito en este criterio cuando hablemos sobre categorías de proyectos promisorios. Esta pregunta solicita que se redacte con claridad qué avances o logros se han generado a partir de la implementación del proyecto que permitan evidenciar resultados positivos a favor de los aprendizajes, priorizados en el criterio de intencionalidad. Para ello, se deben describir los documentos que sustenten dichas mejoras. Actualmente contamos con varios recursos digitales que nos permiten llevar un control de los avances o logros que los estudiantes vienen desarrollando y los cuales vamos almacenando o guardando. Aquí en esta pregunta se hace necesario mencionarlas y dar una breve explicación. Muy bien, ahora entramos al criterio de sostenibilidad. En este criterio también hay dos preguntas. La primera pregunta se refiere a sustenta cómo se dará continuidad al proyecto después de la emergencia sanitaria, identificando los elementos que podrían institucionalizarse y las condiciones humanas, financieras y materiales con que se cuenta y las necesarias para su continuidad. Esta pregunta responde al indicador 5.1. donde se precisa sustenta la continuidad a su proyecto después de la emergencia sanitaria, así como las condiciones con que cuenta y las necesarias para su continuidad. Esta pregunta nos solicita explicar el cómo venimos institucionalizando el proyecto en la institución educativa y con qué elementos y condiciones contamos, con la finalidad de garantizar la vigencia y continuidad del proyecto. Tenemos que dar cuenta de los materiales, recursos, personal o aliados con los que contamos para tal fin y que contribuyan al logro del propósito. Ten en cuenta que es solo mencionarlos, sino explicar brevemente cómo se viene realizando y qué función tiene cada personal o aliado dentro del proyecto de innovación. Por ejemplo, si estamos mencionando que contamos con la posta de salud, se debe explicar cómo contribuye al logro y al desarrollo del proyecto, su participación. La segunda pregunta se refiere a identificar las necesidades de formación de los docentes y directivos que se requieren para la implementación del proyecto, argumentando la necesidad de ser atendidos. Esto responde al indicador 5.2 que nos identifica las necesidades de formación de los docentes y directivos para la implementación del proyecto, argumentando la necesidad de ser atendidos. Esta pregunta nos lleva a detallar las necesidades de formación docente que el proyecto demanda para garantizar su eficacia.
Las necesidades de formación deben responder a la implementación del proyecto, no a intereses personales que no tienen relación. Por ejemplo, si el proyecto está relacionado a fortalecer la competencia de resolución de problemas matemáticos a través del ajedrez digital, la necesidad de formación docente estará relacionada a estrategias de resolución de problemas matemáticos o profundización de estrategias efectivas para el ajedrez. Recuerden verificar que las respuestas no se repiten en ambas preguntas. Verifica que los aliados sean un aporte para la continuidad del proyecto. Y también verifica que las necesidades de formación estén relacionadas al desarrollo del proyecto. Reiterar nuevamente que no se olviden de marcar el clic en guardar cada vez que vamos completando cada uno de estos cajones. Muy bien, vamos a continuar ahora con el criterio de reflexión, que es el criterio número 6. Este criterio plantea una sola pregunta y la pregunta se refiere a realizar un análisis crítico de la implementación del proyecto frente al propósito planteado para la toma de decisiones. Explica con detalle qué prácticas pedagógicas que con motivo del proyecto se vienen implementando y que permiten el logro del propósito, así como los aspectos que fueron mejorados o que necesitan ser mejorados para el logro del mismo, ¿no? Esta pregunta se vincula con el indicador, realiza un análisis crítico de la implementación del proyecto frente al propósito planteado para la toma de decisiones. Esta pregunta solicita que se describa el proceso que se sigue para la toma de decisiones que beneficien al desarrollo del proyecto. Es decir, se debe mencionar las acciones que se realizan para analizar la efectividad del proyecto a favor del propósito. En algún momento de nuestro quehacer tenemos que detenernos a pensar qué estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar. Algunas preguntas orientadoras podrían ser: ¿el proyecto que se viene implementando ha permitido que el docente o docentes se reúnan para valorar el avance o las dificultades que se presentan? ¿Con qué frecuencia ocurre ello? ¿Cómo se toman decisiones para ajustar o mejorar algún aspecto del proyecto? Recomendamos verificar que las acciones no solo sean mencionadas, sino también detalladas, precisas, concisas y explicando cada una de estas acciones. Bien, ahora vamos al último criterio, al criterio de participación. En este criterio, la primera pregunta consiste en qué actores de la comunidad educativa o aliados han participado del proyecto. Describa con detalle su participación y la relevancia del mismo para el logro del propósito, que responde al indicador 7.1, donde nos dicen que describe los roles que asumen los estudiantes y, de ser el caso, los roles de los integrantes de la comunidad educativa o los aliados participantes para contribuir con el logro del propósito. Esta pregunta solicita que se detalle cómo participa cada actor involucrado en el proyecto. Es decir, si mencionamos que participan los padres de familia, es necesario explicar en qué y cómo participan para el desarrollo del proyecto, no para la otra actividad. Ten en cuenta que no piden mencionar o listar actores educativos o aliados, sino además explicar su nivel de participación e involucramiento en el proyecto. Además, deben ser actores que actualmente vienen participando, no en proyección. La segunda pregunta de este criterio es: ¿qué estrategias se han desarrollado para informar a las familias o la comunidad del proyecto o sus avances? Descríbalos con detalle. Responde al indicador 7.2, que nos dice: describe estrategias a través de las cuales se informa las actividades, avances o logros del proyecto a las familias o a la comunidad. Esta pregunta solicita que mencionen qué acciones se vienen desarrollando para dar a conocer el proyecto o difundirlo en la comunidad o en otros espacios, teniendo en cuenta que la finalidad es difundir para involucrar. Por ejemplo, se han creado redes sociales, pero no solo es mencionarlo, sino dar una breve explicación de cada uno, es decir, cuál es la funcionalidad de este medio para transmitir la información, de qué manera contribuyó en ello. Bien, hasta aquí ya hemos visto el anexo 2A, que corresponde a aquellos proyectos de innovación
que pertenecen a la categoría 2, o sea, a la categoría de proyectos implementados. Vamos a revisar también el anexo 2B, que son los proyectos promisorios, y para que noten la diferencia en el anexo 2. Vamos a repetir la primera parte del ejercicio de registro. Solo que en esta oportunidad vamos a seleccionar un proyecto promisorio. Muy bien, vamos al anexo 2. En este caso sería el anexo 2B, como pueden observar aquí en pantalla. Y los criterios que son considerados en esta ficha son solo 4. Observen que solamente tenemos 4 criterios. El último criterio, el de impacto, sea adecuado para esta categoría en especial, ¿no? La pregunta ha sido adecuada ya que se trata de proyectos que aún no se implementan y no podrían dar cuenta de sus avances o logros. Por ello es que le muestra la pregunta del criterio de impacto adecuada, dice, sustente la potencial efectividad del proyecto sobre la base de por lo menos 2 evidencias documentales, evaluaciones, investigaciones o experiencias educativas, ya sean estas locales, nacionales o internacionales, que estén asociadas al propósito del proyecto. Esto está vinculado al indicador 4.1 que dice sustenta su posible impacto sobre la base de fuentes documentales. Además, en ambas categorías se pide que hay que argumentar la pregunta final. ¿Cuál es la pregunta final? ¿Por qué su proyecto de innovación debería ser seleccionado entre uno de los ganadores del concurso? Bien, Sandra, ya hemos concluido con la explicación de la ficha 2, o del anexo 2, que es, digamos, la carnecita del proyecto. Ahora estamos esperando las preguntas o las consultas de nuestros amigos docentes. Y tenemos algunas preguntas, Santiago. Por ejemplo, nos están preguntando cuántos son los participantes que integran el proyecto. ¿Puede ser un proyecto en el cual está solo una docente? Sí, en realidad el proyecto debe presentarse con el director, para el proyecto debe presentarse el director y como mínimo un docente, ¿no? No hay problema si solamente está el docente, pero tiene que ser con el director, ¿no? Es recomendable reiterar la revisión de las bases del concurso porque ahí está más precisado, ¿no? Este aspecto. También nos preguntan si es que van guardando posteriormente, ¿podrían volver a ingresar y hacer modificaciones? La respuesta es que sí. Efectivamente, como les veníamos explicando, ustedes a medida que van redactando pueden ir guardando. Como todavía no han enviado todo el proyecto, pueden ustedes seguir editando, pueden seguir haciendo modificaciones. Acuérdense que la última fecha de envío es el 30 de septiembre, 11:59 de la noche. Antes de esa fecha, ustedes pueden continuar mejorando su proyecto mientras que no se ha enviado. ¿Cierto, Santiago? Así es, Sandra. Mientras los docentes vayan registrando su propuesta, deben ir guardando cada cajón que contiene información. Cuando ustedes guardan, se aseguran de que la información permanezca registrada y pueden retornar a la misma ficha en cualquier momento para ya sea editarla o para agregar mayor información. La información no se pierde mientras ustedes guarden su propuesta. En cualquier momento ustedes pueden regresar a editar su propuesta tal como estamos mostrando ahorita en pantalla, ya que cuando ustedes graban por primera vez su proyecto se genera un registro, como lo vemos aquí, y el título del proyecto, el código del proyecto y el estado del proyecto. En este caso está en progreso y con el botón que les permite volver a acceder al proyecto y editar, ¿no? En sus 3 pasos, ya sea en el paso 1, en el paso 2 o en el paso 3. Hay una tercera pregunta, Sandra, un colega nos pregunta si hay 3 proyectos de innovación en una escuela, uno en inicial, otro en primaria y otro en secundaria. Nos pregunta si pueden participar los 3 proyectos o solo uno por institución educativa.
en esta ocasión tenemos que presentar un solo proyecto, ¿no, Santiago? Es el que tenemos que presentar, debemos seleccionar. Si es el mismo proyecto, si es el mismo proyecto que están aplicando en los tres niveles se pueden presentar juntos. Pero si están el nivel inicial, primaria y secundaria presentándose al concurso, es el mismo proyecto, debemos colocar el código modular de uno de los tres niveles, ¿no? De preferencia el que tenga mayor cantidad de docentes, ¿no? Para que pueda presentarse como una sola institución educativa. Sí, esto es el mismo, deberían presentarlo una sola vez. Y si son proyectos diferentes, deben priorizar cuál de ellos es el que van a postular, ya que solamente se permite un proyecto por institución educativa. Nos hacen una última pregunta: ¿cómo puedo restablecer mi contraseña? Al inicio habíamos hecho algunas recomendaciones y aprovechamos esta pregunta para poder orientarlos al respecto de cómo pueden recuperar su contraseña. Primero, recalcando que en todo momento ustedes pueden disponer de este canal de atención, que es el chat, que lo encuentran en la parte inferior derecha de la plataforma de red. Se muestra una ventanita y ustedes pueden dejar sus datos y su pregunta, que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Y en el caso preciso de recuperar la contraseña, para eso tenemos en nuestro canal de YouTube algunos tutoriales que nos enseñan cómo, pero también aprovechamos, ya que estamos aquí, a explicar de qué manera ustedes pueden recuperar su contraseña. Para eso tienen que ir a la página de iniciar sesión y darle clic al botón que dice olvidaste tu contraseña. De esa forma ustedes registran su correo y les va a llegar un mensaje para restablecer o para cambiar su contraseña. Bien, ya no tenemos más preguntas, Sandra. ¿Hay alguna precisión final que hacer? Bueno, invitarlos a todos a postular a este nuevo tercer concurso nacional de proyectos de innovación educativa del FONDEP. Sabemos y estamos seguros que ustedes, docentes, están haciendo muchas cosas muy interesantes para dar continuidad a los aprendizajes frente a esta coyuntura que no ha sido nada fácil para ustedes, poder dar continuidad a los aprendizajes, ¿no? Diferentes contextos que manejan cada uno de ustedes, sus propios estudiantes, ¿no? Nos ha invitado, nos ha forzado esta pandemia a conocer nuevas vías virtuales para comunicarse, ¿no? Las TICs, comunicarnos más por medio de las TICs, y seguramente que están conociendo diferentes cosas, y sabemos y estamos seguros que ustedes han desarrollado cosas muy interesantes dentro de este contexto de pandemia, ¿no? Asimismo, invitarlos a explorar, a ingresar a nuestra página web, descargar los tutoriales, descargar las guías que también están acá en la plataforma, que pueden servirles de orientación. Y no duden en comunicarse con nosotros por los diferentes canales que ya les mencionamos, ya sea por el chat en línea o a través del correo del FONDEP, ¿no? A secretaría@fondep.gov.pe. Y les deseamos muchos éxitos en este camino de la innovación. Estamos seguros que hay muchos proyectos potenciales y que están listos para ser presentados. Todavía no nos despedamos, Sandra, porque hay unas dos últimas preguntas. Nos preguntan si cualquier integrante del equipo puede editar o solo el que inscribe el proyecto. Bueno, esta es una pregunta interesante en el sentido de que solamente el que inscribe el proyecto puede editarlo. Cualquier integrante del equipo no lo puede hacer, solamente el que empezó el registro. Y la última pregunta: si mi colegio fue ganador en el año 2019 en el nivel inicial y hoy quieren volver a concursar en el nivel de primaria, ¿se puede, Sandra? Mire, de acuerdo a las bases del concurso, en el punto 13.2 nos dice lo siguiente: de igual manera quedan excluidas de participar en la edición CNPE 2021 las instituciones educativas ganadoras del concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2019 y 2020 y el concurso nacional de mentoría de buenas prácticas de 2019. Este año todavía no podía postularse si ganaron en el 2019, como se ha podido leer en las bases del concurso. Por eso es muy importante
queridos docentes, que lean las bases del concurso antes de postular, para que incluso verifiquen la documentación que deben presentar, quién puede inscribir, cada uno de los aspectos de las condiciones que se piden para la postulación al concurso. Así es, amigos, pero de todas maneras eso no implica que no debemos intentar nuevas estrategias, nuevas propuestas, poner en práctica nuevas metodologías que redunden en la mejora de los aprendizajes. Muchas gracias por su tiempo. Estaremos pendientes de cualquier consulta por los canales que corresponden. Un saludo a todos los maestros que han estado presentes. Y bueno, Sandra, será creo hasta una próxima oportunidad. Así es, muchas gracias a todos los docentes que se han conectado vía Facebook Live. Les mandamos un fuerte abrazo desde el FONDEP y todo nuestro aprecio a cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. El Concurso Nacional de Innovación Educativa 2021 que organiza el FONDEC ya empezó. Por eso, colegas, quiero invitarlos e invitarlas a esta edición especial por nuestro Bicentenario. Este hito es una gran oportunidad para poder reconocer y valorar el aporte de muchas escuelas al desarrollo nacional. Y a nosotros, docentes y directivos, quienes venimos desarrollando proyectos de innovación educativa para lograr una educación de calidad. Te invito a visitar la página fondec.gov.pe/rec/CNPE 2021. Recuerda que solo tienes hasta el 30 de septiembre. Te esperamos.